Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Perdón, profe. buen día todavía. Buen día, profe. Ya, ¿a qué hora quedó el control entonces? Para las 8 de la tarde, profe. 20 horas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo es de control, profe? Yo creo que va a ser más cortito, niños, ¿ah? Sí, supongo que se demorarán una hora y media, no más. Es un regalito. Profe, una consulta. ¿Cuáles son los contenidos que tiene el control? Lo que se ha visto, Pero desde desde el flujo caja. de ahí para adelante. Ya, profe, gracias. Pero es facilito. Ya. Bien. Entonces vamos a partir. Lo que vamos a analizar hoy día, ya de frente nos vamos a meter en lo que es riesgo, y es un otro indicador de eficiencia económica, que es el coeficiente de variabilidad, y que permite evaluar proyectos cuando el tomador de decisiones es adverso al riesgo. No le gusta el riesgo, le desagrada el riesgo. Hay dudas, y para esto lo que tienen que hacer es nada más que acordarse de estadísticas. Cuando vieron estadísticas, vieron medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de posición, que era la esperanza matemática o valor esperado, la media, la moda, la mediana, etc. Y también vieron otras tantas estadígrafos que eran de dispersión. La desviación típica, la desviación estándar, la varianza o alguna otra. Hay dudas, y lo que hace el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación es calcular la dispersión relativa respecto del valor central. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Por lo tanto, en la medida que más se acerque a la unidad, en la medida que más se acerque a cero, el coeficiente de variabilidad, significa que la dispersión respecto de un valor central es menor. Por lo tanto, si estamos diciendo que este indicador nos sirve cuando el tomador de decisiones es adverso al riesgo, eso significará entonces que en la medida que más se acerque a dicho valor, es decir, a cero, significa que la dispersión relativa respecto del valor central es menor. Por lo tanto, estamos en un mundo donde no hay plena certeza, pero significa que los valores están menos dispersos respecto de ese valor central. Por lo tanto, se asume un menor riesgo relativo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay No, profe. dudas? No, profe. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir el coeficiente de variabilidad? Tal cual aparece aquí en la última línea de la transparencia. El coeficiente de variabilidad, vamos a decir que es la desviación a la cual están sometidos los flujos del proyecto, partido por el van esperado. Y el van esperado, ¿qué es lo que es? Es nada más que el cálculo del van, pero asumiendo que los flujos siguen una cierta distribución de riesgo, o una distribución de probabilidad, es trabajar con el concepto de valor esperado. ¿Y cómo se calcula el valor esperado de un flujo que está sometido a riesgo? De la siguiente manera. Es la ponderación de
los eventuales o potenciales resultados de cada uno de los estados por su correspondiente probabilidad de ocurrencia. A partir de ello, es posible calcular la varianza en cada uno de los flujos esperados. ¿Cómo? Con lo que saben de estadística, de esa manera. Es el resultado Jésimo para el evento Késimo menos el flujo de caja neto esperado para el evento Jésimo, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los potenciales resultados para ese evento. El VAN, conocida la varianza, aquí calculamos el VAN, que es trabajando con los valores esperados. Y la desviación de los flujos del proyecto es la raíz cuadrada de la sumatoria de J igual 0, incluyendo la inversión, que también podría estar sometida a riesgo, hasta la ocurrencia de la vida útil del proyecto, y es la sumatoria de las varianzas de cada uno de los flujos de caja neto descontado a 1 más I y elevado a 2 veces el número de periodos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la varianza, estamos trabajando con los cuadrados. Eso por fórmula. ¿Estamos? Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Profe, los flujos de caja netos son los que me da el estudio de los flujos que va a tener a futuro, ¿no? Claro. La única diferencia es que aquí estamos diciendo, por ejemplo, que el flujo de caja 1, no puedo tomar el lápiz, no me deja. Ahí sí. El flujo de caja neto del periodo 1, suponte, tiene estos potenciales resultados. Un 20% de ser 100, un 50% de ser 300 y un 30% de ser 340. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Entonces hay que trabajar con el valor esperado. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el flujo de caja neto para el año 1 esperado. Déjenme achicar la pantalla del video. Eso nos quedaría al ponderar aquí 20, 150, al ponderar, al multiplicar, 90, 102. Es decir, el flujo de caja neto esperado para el año 1 sería, si es que no me equivoqué, 272. Y trabajo con este valor. ¿Me sigue? Sí, profe. Y la varianza de ese flujo, la varianza del flujo de caja neto esperado 1, sería 100 menos 272 al cuadrado por 0,2, más 300 menos 272 al cuadrado por 0,5, más 340 menos 272 al cuadrado por 0,3. Y ahí tengo la varianza para el flujo de caja neto esperado del periodo 1. ¿Hay dudas? No, profe, no me ayudo. Entonces vamos a un ejemplo.
Ya, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ojo, aquí no vayan a malentender tampoco, ¿ah? No tiene por qué haber sido simétrico. ¿Y en qué sentido me refiero a la simetría? En la siguiente. Si observan, ¿cuál es la vida útil del proyecto A? 2 periodos, La del B. la misma. No tendría por qué ser igual. Por otra parte, cada flujo para el proyecto A, ¿cuántos resultados potenciales tiene? 2 Y los del B también. podrían ser distintos. El proyecto A podría tener para la inversión 4 potenciales resultados con sus probabilidades de ocurrencia. No tiene por qué ser simétrico. Y lo hice solo simétrico para efectos explicativos. ¿Hay dudas? Sí, profe, ahí en el caso de que fueran asimétricos, ¿se resuelve de la misma manera? Igual, pues si el concepto no cambia, Ya, profe. de flujo esperado o de varianza, no cambia. Aquí lo único que hay que hacer es ser ordenadito, nada más. Entonces vamos a resolverlo. Voy con el proyecto A. Si sean ordenados, reitero, y sub 0 A, y aquí le ponemos un subíndice, una E minúscula. Esa me quedó repenca. Esa para mí es una E. De esperado. ¿Me siguen? Sería igual a 2000 por 0,8 más 2400 por 0,2. 400 por 0,80. 1080. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. La varianza vamos a requerir. La varianza del flujo de la inversión esperada para el proyecto A. 2000 menos 2080 al cuadrado, 0,8 más 1400 menos 1080 al cuadrado por 0,2. No tengo calculadora, requiero que alguien haga ese número, por favor. No sé cuánto es ese número. ¿Alguien lo puede hacer? 25.600. Me dio lo mismo a mí, profe. Ya, Confirmando. vamos con el flujo 1 esperado para el proyecto A. 3008 por 0,4 4000 por 0,6 3900. Verifiquen, ¿eh? Sí, me Profe. dio eso. La varianza del flujo del 1 del proyecto A esperado. 3008
menos 3.920 al cuadrado por 0,4 más 4.000 menos 3.920 al cuadrado por 0,6. 120, 14.000. 9600 me dio. 80 al cuadrado, 6.004. ¿Cuánto? 9.006. Sí. ¿Hay dudas? No, profe. El flujo esperado para el proyecto A en el año 2. 4.002 por 0,4 más 4.006 por 0,6. 4.440. 4.440. Sí, profe. La varianza del flujo esperado 2 proyecto A. 4.002 menos 4.440 más 4.600 38.400. 38.400. Por lo tanto, el van esperado para el proyecto A será menos 2.080 más 3.920 más 4.440. Descontado al 18%. Cuatro mil cuatrocientos treinta y uno. Hoy que me queda mal los 8. Ahí sí. 4.004. 31. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Y la varianza. Por tanto, la desviación del proyecto A.
raíz cuadrada de 25.600 más 600 más 38.400. Esto es dentro de la raíz, ¿ah? Y eso no sé cuánto. $228,7. ¿A alguien le da el mismo número? Me dio lo mismo. Ya. Y finalmente, entonces, el coeficiente de variabilidad del proyecto A, 228,7 dividido por 4.431. Y eso nos da, Pepe, 0,05. dame Cero coma cero cincuenta y uno. una cifra significativa. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas hasta aquí? No, profe. Vamos con el B. En 2012. Cuenta 2.500. Verifiquen eso sí, ¿ah? Me puedo equivocar. ¿Está bien el 2.500? Sí, profe.
100, 10.000, 5.000, 10.000. ¿Está bien? Sí, profe, me dio lo mismo. Flujo 2 esperado. Pues, cien, 10.000, 5.000. Sí, profe, 10.000. ¿Perdón? Que el último da 10.000 igual. El tan esperado el proyecto B. $4.063. Me dio 4.412. Ya, a ver, verifiquen. A mí Profe, también me dio 4.412, me equivoqué en la inversión, perdón. 413, aproximamos arriba. Ah, sí, Eso, Sí, profe. sí.
122. 122, dame un decimal, Era 121,81. 121,8. Profe, ahí en la segunda fracción no debería ser elevado a 4. Sí, me equivoqué. Sí. Oh, bueno. Es 121,81, profe. 21,8. Como 82 en realidad. 8. Aquí trabajé con un decimal, el 228,7. Cero coma 027. ¿Eso? Sí, profe. Entonces el proyecto B es menos riesgoso, entonces. Ah, Relativamente. Entonces, miren, aquí usted como analista se plantean distintos escenarios. Si los proyectos fuesen independientes, ¿qué haría? Y no tiene restricción de capital. Hago los dos ¿Por qué? porque son los dos bastante poco riesgosos. No, si ya me estáis diciendo riesgoso, Esas ojo, está bien la respuesta, pero mejórame la argumentación. que no son riesgosos porque están cercanos al cero, el coeficiente No, no. Te debiera fijar en otra cosa en este caso. porque tengo el capital suficiente para los dos Lo proyectos. tienes, pero ¿por qué? porque el VAN es positivo. Exactamente, porque el van esperado, pongan apellido aquí, cabrito. ¿Ah? Aquí no estamos hablando de eventos ciertos, estamos trabajando con valores esperados. ¿Por qué harían ambos? Porque ambos Por- proyectos tienen el VAN esperado positivo. Ya. Independiente de usted fuese neutral o adverso al riesgo. Si es neutral, se preocupa de valor esperado. Si es adverso al riesgo, el coeficiente de variabilidad. Pero en este caso la decisión no cambia. ¿Hay dudas? Segundo, proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que puedo elegir solo uno de los dos. Ya, y no hay restricción de capital, es decir, suponga que a lo menos usted tiene 3 lucas para invertir. Y como la inversión de uno es 2080 y la del otro 2150, no hay drama. Ya, le alcanza de invertir en cualquiera de ellos. ¿En cuál invertiría? En la B, ¿Por qué? porque es menos riesgoso. Los ingresos están Claro, menos dispersos. pero tienes que ir entendiendo lo que estoy diciendo. Depende.
Si usted es neutral al riesgo, ¿cuál haría? El que tenga mayor van esperado. Punto. ¿Cuál? El A. ¿Por qué van esperado mayor? ¿Me sigue? Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Segundo, si usted fuese, de nuevo, proyecto mutuamente excluyente, si usted fuese adverso al riesgo o averso, Ahí nos empezamos a fijar en el coeficiente de variación. ¿cuál harías? El proyecto B El B, pues el coeficiente de variabilidad es. es menor que el de A. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, no hay duda. Niños, ¿hay dudas? No, profe, no hay duda. Ya, voy a borrar. Bien, veamos este ejemplo. Aquí ya de frente nos metimos en riesgo, ¿ah? ¿Qué harían? Obtener el van esperado del proyecto. ¿Cómo? Haciendo algo muy parecido a lo que hicimos recién. No entiendo. Sacar la inversión esperada, multiplicando la inversión por la probabilidad, luego sacar su variabilidad, su Sí, varianza, pero a perdón. ver, no memorices cuestiones, entiende cómo y cuándo aplicar cada técnica. Lee bien el enunciado. La inversión está sujeta a riesgo. No, la inversión no, lo que está sujeto a riesgo es la promete Los generar. flujos anuales están sujetos a riesgo. Eso sí. Los flujos anuales están sujetos a riesgo. La vida útil está en. Entonces, ¿no puedo llegar y aplicar lo mismo que hace un rato? ¿Qué harían? Tienen que ir entendiendo cuál es o cuál es la variable sujeta a riesgo.
¿Qué harían? ¿Cuál es la variable que está sometida a riesgo en este caso? La vida útil. Por lo tanto, estamos trabajando con tiempo discreto, no vayan a llegar y decir, ah, entonces calculo la vida útil esperada con la distribución de probabilidad. Sería un error. Porque usted, y a ciencia cierta, cuidado con lo que estoy diciendo, a ciencia cierta, pero una variable que está sometida a riesgo. Entonces, cuidado, entiendan bien lo que digo. ¿El proyecto puede durar un año en este caso? Les pregunto, Sí, pero tiene muy poca probabilidad. no importa, pero ¿puede o no puede? Sí, güey. ¿Puede durar 2? También, ¿Puede durar 3, también, 6, también, 7? también. Bien, entonces, ¿qué es lo que debieron hacer? Calcular las probabilidades de que dure 7 años. Ahí está, te están diciendo un 25%. Están diciendo que dura 7 años, con un 25% de probabilidad. Es que yo entendí que ese 25 es la probabilidad de pasar el año 7, ¿no? No, que dure 7 años. Pero si te dicen vida útil probable, Ir obteniendo el ban en cada caso, de que dure ¿cómo? un A ver, año, de que dure dos, y así. brillante, mi niño. ¿Quién es usted? Javier, catalán. Obvio. Eso es lo que hay que hacer. Y después ponderar con la probabilidad para calcular el pan esperado. Eso es. Ahí está. La inversión 100.000, flujo anual 30.000. El van, perdón, ¿el proyecto puede durar un año? Sí. Y en ese caso, ¿cuánto sería el van? Menos Menos, 73. correcto. ¿Puede durar 2 años el proyecto? Sí, Claro. Ahí estaría el van. ¿Puede durar 7? sí. Ahí está la distribución del van según la duración del proyecto. ¿Y cómo calcularíamos ahora el van esperado? Porque estos son vanes, suponiendo certeza, que el proyecto dure 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7. ¿Cómo calcularían el van esperado ahora? Pero si ya me lo dijeron, repitan. Multiplicándola por su distribución de probabilidad. Punto. Ahí está. El van esperado entonces es la ponderación de cada uno de los potenciales resultados, que son 7, por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Ahí están los ponderados y finalmente nos da un van esperado de menos 3.000. Si así fuere y somos neutrales al riesgo, dado que no tenemos otra posibilidad en este caso, ¿cuál deberá ser la decisión respecto del proyecto? No invertir. No invertir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas, No, profe. jóvenes señoritas? ¿Hay dudas? No, profe, se entendió. Vamos al caso B. Para el caso anterior, suponiendo que la distribución de probabilidades es respecto de la vida útil del proyecto,
nos dicen además, para el caso anterior, ¿qué ocurre si la tasa de retorno exigida, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero, como le quieras llamar, sigue la siguiente distribución de probabilidad? Nos hacen la misma pregunta, ¿invertiría o no? ¿Qué harían? Habría que sacar el van para cada vida útil con las distintas tasas mínimas de actividad de retorno. No. Es decir, harías 21 cálculos. ¿Eso me dices? Sí, pero no es mucho. No, no es que sea mucho, es ilógico. Piensa el por qué. ¿Qué es lo primero que debieras determinar aquí? La probabilidad de que ocurra, de que la tasa mínima sea tal. No, pues eso te lo dan como dato. ¿Cómo tú lo vas a calcular? ¿Qué es lo que les dice el juicio, el criterio? ¿Qué es lo primero que debieran tratar de hacer? Buscar la Tamara esperada. Obvio. ¿Y cómo la calcularían? Cada Tamar por su probabilidad. Obvio. Y después, Sumarla y después calcular el van para cada periodo. ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Qué significa lo que me dices? Multiplicar el temar por la probabilidad, después sumar cada uno de esos y después calcular el van para cada periodo, o sea, para lo mismo que hicimos en la anterior. Ya, pero cuidado en la forma que estás diciendo porque hay una cuestión que queda en el aire. ¿Cómo calcularías la tasa mínima efectiva de retorno? En este caso, ¿es una tasa cierta o es una tasa sometida a riesgo? Sometida a Sometida a riesgo. riesgo. Por lo tanto, ¿cómo calcularías la TMAR esperada? La sumatoria de la TMAR por su probabilidad. Listo. Conocía la TMAR esperada. ¿Qué harían después? Sacar el van para cada vida útil probable. Ya. Lo mismo que hicimos hace un rato. Pero aquí lo primero, ciertamente, es calcular la TMAR esperada. La TMAR esperada, entonces, va a ser aquella. Hay dudas, un 10,7% anual. Hay dudas, niños, hay dudas. No, profe. Ya. Y si usted, como usted, Astutín, este proyecto, en términos del comportamiento de sus flujos, se trata de un proyecto bien o mal comportado, Bien comportado. bien comportado. Por lo tanto, la relación entre tasa y van es directa o inversa.
a un proyecto bien comportado, ¿cómo es la relación van-tasa? ¿Directa o inversa? Inversa. Y aquí estamos viendo que ahora vamos a descontar los flujos al 10,7% anual en vez del 15%. Por lo tanto, el VAN del proyecto, para que se den los prejuicios que les dije en la primera clase, el VAN debiera ser mayor o menor que este valor. Mayor. Mayor. Ya, vamos a ratificarlo. Calculamos el VAN el VAN digo para cada uno de los estratos, que es concibiendo la vida útil como una variable aleatoria que tiene una cierta distribución de probabilidad. Recalculamos los VANes. Aquí ya empecé a ocupar, o tengan claro, la fórmula de anualidades. Vencida. Ahí están los distintos comportamientos del VAN. Y ahí sí, finalmente calculamos el VAN esperado y nos da 8.174. En este caso, dado nuestro comportamiento o actitud de neutralidad frente al riesgo, la decisión debiera ser Invertir. invertir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. El VAN No, esperado nos profe. dio positivo. Tercera pregunta. Para el caso inicial, ¿qué ocurre si los retornos anuales siguen la siguiente distribución de probabilidad? ¿Qué haría? Hay que sacar los flujos esperados. El flujo anual esperado, porque es uniforme. Y es el del periodo representativo. ¿Cómo calcularías el flujo esperado? La sumatoria de los retornos por la probabilidad. Ya. Eso nos quedaría 25.000 por 0,2, 5.000. 0,45 por 3.000, 12.500. 13.500. 0,45 por 0,35 por 45.000, etc. Y luego de eso, cuando ya tengamos el flujo anual esperado, ¿qué haríamos? Sacar el VAN para cada vida útil probable. Esto. Entonces, lo primero, calcular el retorno esperado anual. El retorno anual esperado, el flujo anual esperado, llámele como quiera, 0,25 por, perdón, 0,20 por 25.000, 0,45 por 30.000, 0,35 por 45.000, 34.250. En vez de 30.000, que era el flujo inicial. Por lo tanto, como es un proyecto bien comportado, el VAN del proyecto debiera ser mayor o menor que el menos 3.186, que era el inicial. Mayor. Vamos a ratificar. Calculamos ahora el VAN para cada estadio, viendo que dura 1, 2, 3, 7 años el proyecto. Conocidos los VAN, calculamos el VAN esperado, ponderando por las probabilidades de ocurrencia de cada una de las distintas vidas útiles, y nos da 10.530, mayor que eso. Por tanto, la decisión debiera ser Invertir. invertir. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Voy a devolverme para pasar de nuevo para que quede en la grabación el proyecto. Ahí está el ejercicio. Ahí está la solucionática de la pregunta A. La solución de la pregunta B. Ahí termina la B. Y finalmente la C. Lo primero, calcular el flujo anual esperado. Luego, el VAN esperado. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? No, profe. No alcanzo a hacer nada en 3 minutos. La clase del lunes la hacemos un poco más larga por los minutos que les debo. ¿Hay dudas? 3 minutos no alcanzo a hacer. ¿Hay dudas? No, profe. Profe, vemos. los contenidos de la PEP del próximo viernes son No, hasta como la PEP del próximo viernes. el 21, El disculpe. 21 de la PEP. Ah, sí. ¿Ya qué pasa? Hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta acá. Ah, Ya, ok. profe. Ya, niños, nos vemos el lunes si Dios quiere. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao.